Te enseño en este vídeo todas las razones para que empieces a jugar Deep Rock Galactic y viciar como un enfermo mientras aprendes las cosas básicas en esta especie de guía para principiantes. Nada más salir de la nave, pica nitra. Este es el recurso más importante si quieres sobrevivir. Cada vez que veas este mineral rojo, pícalo. Con 80 de nitra podéis pedir una cápsula de munición. Y no te preocupes por ahorrar, tú gasta que hay nitra de sobra a lo largo del mapa. Luego también hay otros minerales y todos los que recojas los tienes que introducir en la mula, que es este pozo sin fondo que te acompaña en las misiones. Consejos para jugar en equipo. Coge solo uno de munición. Señala recursos y enemigos para alertar a tus compañeros. Ayuda a tus compañeros según tu rol. Por ejemplo, si eres ingeniero, puedes poner una plataforma en lugares altos para que el explorador pueda picar más fácilmente. Puedes perforar caminos para llegar antes a distintos lugares con el perforador, iluminar las cuevas para que nadie tenga que utilizar sus bengalas de miedo, poner tirolinas para que otros puedan escapar del peligro. En fin, muchas cosas que tú mismo vas a averiguar una vez empieces a jugar. Importante, cuidado con el fuego amigo. Intenta no cruzarte con alguien que está disparando, sobre todo con el don explosiones. Cuidado con los C4 que no perdonan a nadie. Si mueres, calma, no hace falta ponerse nervioso, porque hay tiempo ilimitado para resucitar. Literalmente puedes quedarte toda la partida ahí tirado y no vas a desaparecer. Pero si tus compañeros se olvidan de ti, siempre puedes pulsar la X para hacerles saber que aún estás ahí tirado en el suelo. Ahora, si eres tú el que va a reanimar, más de lo mismo. Primero, asegúrate de limpiar un poco la zona y luego ayuda a tu aliado. Por ponerte un ejemplo, puedes lanzar una granada, como hago yo, congelar a los enemigos y reanimar mientras no se descongelen. También sirve con otras granadas, como la del señuelo, por ejemplo. Y cuidado con el daño por caída, porque esto no es Hollow Knight. Aquí te partes la crisma contra el suelo como no mires por dónde va. Para evitar irte con San Pedro por un despiste tonto, puedes probar a poner una plataforma en el suelo con el ingeniero, porque si caes ahí no te haces daño. Usar el gancho del explorador para amarrarte al suelo antes de tocarlo, tener botas antigravitatorias o la habilidad de las botas que puedes desbloquear con puntos de actitud. Y hablando de esto mismo, de los puntos de actitud, puedes desbloquear diferentes habilidades pasivas y equiparlas aquí, donde modificas el equipamiento del enano. Es un sistema muy chulo y marca bastante la diferencia. No mates a Steve. Me ocurre muchas veces que hay gente que empieza a jugar y confunde los bichos amigos de los enemigos y se los carga. No pasa nada, puede ser muy difícil de distinguir entre todo el caos, sobre todo si estás empezando. Pero, para que lo sepas, hay una habilidad que puedes desbloquear más adelante que te deja domesticar a un obrero glífico. Se convierte en Steve y te ayuda a matar a otros bichos. Si te fijas, tiene un borde azul, aparte del nombre que se ve encima. Dale una caricia de vez en cuando que te sirve también para liberar serotonina. Cuando termine una misión tienes que volver a la nave, así que no te preocupes si te pierdes, tú sigue la mula. Que la pierdes de vista también, sigue los cartelitos verdes que deja por el camino. Otra opción, si hay un perforador en el equipo o eres tú mismo, pégate a él, porque lo más probable es que escape directamente hasta la nave. Bueno, Necronder, esto está muy bien, pero ¿cómo empieza a jugar? ¿Qué es lo que hay que hacer en este juego? Tranquilo, que ya iba a ir a comentarlo ahora, qué impaciencia me cago. Esta es la nave del equipo. Aquí puedes hacer todo tipo de cosas, te las comento muy rápido. En tu habitación puedes desbloquear puntos de actitud, cambiar de personaje y ya está. Fuera de la habitación es la nave en sí. Tienes el armario para ponerte bien bello, la tienda para comprar cosas y ponerte bien bello. Aquí hay varias terminales donde puedes modificar el pico, el equipo del enano y a Bosco, que es el robotito que te acompaña si decides ir en solitario. Luego tienes el centro donde eliges las misiones y si vienes aquí está el panel de encargos, que son los que tienes que completar para conseguir armas, mejoras, objetos, ascensos, etc. Si activas un encargo, verás que tienes que hacer varias misiones para completarlo. Al elegir una misión, puedes poner la dificultad, que va desde 1 hasta 5. Cuanto más alto, más experiencia, pero obviamente más difícil. La mejor, en mi opinión, es la dificultad 3, peligroso. Es la más equilibrada de todas. Dificultad 1 es si quieres minar tranquilo y disparar poco, y de dificultad 2 a 4 es ideal si te gusta el equilibrio. La última es si eres un cafre y te gusta pasarlo mal, pues ahí la tienes. Yo recomiendo para aquellos que empezáis dificultad 2 y subir 1 o 2 cuando vayáis aprendiendo cosas. Para empezar la misión puedes o unirte a una partida en esta sección o crear tú una partida pública y dejar que la gente se una a ti. También puedes jugar en solitario, aunque es más divertido hacer una partida con un enano de cada clase. Pero si decides ir solo, Bosco va a ser tu mejor amigo. Puede minar, iluminar, disparar, proteger y revivir. Es muy majo, la verdad. También lo puedes desactivar e ir completamente solo, pero qué tontería, o sea, a ver, mira qué gracioso. Luego existen 3 niveles en el juego, que es el tuyo propio, que es el azul, básicamente muestra el nivel de adicción que tienes con el juego. Luego tienes el nivel de personaje, que es el rojo, indica con cuánta frecuencia usas a un personaje, no te sé cuál es mi favorito. Y el nivel del pase de batalla, que es este de aquí, que cada vez que subas un nivel ganarás una recompensa, que es gratis, no como en otro juego. Cada vez que llegues a nivel 25 con un personaje tendrás la opción de ascenderlo. No es nada especial, no te concede superpoderes ni nada por el estilo, pero consigues estas estrellitas encima del personaje para presumir un poco de tu increíble maestría. Está en la parte de arriba, tienes que ir a esta estatua
mutua y estar tú solo en el servidor. Bueno, también tienes que pagar unos minerales y un poco de dinero, pero a ver, vale la pena. O sea, mira. Aquí tienes el mercado de minerales justo al lado de la tienda. Puedes pagar dinero del juego, no real, que quede claro, para conseguir minerales por si te hacen falta. Se consiguen muchos en una partida, pero ahí tienes esa opción por si te ves en un apuro. ¿Y para qué sirven los minerales, dirás? Pues para comprar cosas, obviamente, para mejorar equipos y para forjar mejoras en esta zona de aquí que aún no desbloqueaste porque estás viendo este vídeo y aún eres un principiante, ¿verdad? No pasa nada, pronto lo desbloqueas. Básicamente vas a poder hackear tus armas para que hagan cosas como electrocutar, congelar, para tener más munición. Bueno, ya lo verás. Del otro lado de la tienda está esta máquina donde tienes el pase que comentamos antes. Aquí consigues estos puntos para desbloquear cosas, aquí desbloqueas más cosas y aquí desbloqueas más cosas. Es que puedes desbloquear muchas cosas y sin pagar. En fin, es que yo no sé qué haces que no estás jugando aún. Otro dato interesante es que en la nave tienes varias actividades. No te las voy a comentar aquí, dejo que las descubras tú, pero la mejor es esta. Ah, y por cierto, antes de salir puedes ir al bar y pedir, si quieres, la cerveza del día, que otorgan diferentes ventajas para la partida, no está nada mal. Y además que puedes invitar a tus compañeros a beber. Si pagas por una, te dan una por jugador. Las misiones. Hay varios tipos de misiones. Como puedes ver aquí, están las principales, que es la que aparece arriba, son las más largas y las que dan más experiencia. Y luego tienen las secundarias, que están justo debajo, que suelen ser más fáciles y más rápidas, como recolectar X cantidad de objetos, minar X cantidad de minerales, matar enemigos. Suelen conseguirse a lo largo de la partida mientras haces la principal. Durante la partida pueden aparecer eventos especiales que son como unas misiones secundarias opcionales. Tú vas por ahí tranquilamente y te encuentras con esto y te preguntas ¿qué coño es? Si lo activas tendrás que completar una pequeña misión en X tiempo. Así que es importante que preguntes antes de darle al botón de la cápsula en la mula, ya sabes, para terminar la misión, porque puede que haya alguna misión como esta que tus aliados quieran completar antes de terminar la partida. Hay más, apunta. Porque también puedes conseguir ayudas y desbloquear aún más cosas si logras encontrar diferentes mecanismos. No siempre van a aparecer, claro. Puedes conseguir botas antigravitatorias jugando un pequeño minijuego, hackear un robot para que sea tu aliado, buscar baterías, colocarlas en este aparato y conseguir premios. En fin, que no te vas a aburrir. Luego tienes las alertas, que pueden ser buenas o malas. Simplemente haces clic en ellas y ya te dicen lo que es. Yo últimamente encuentro muy divertida la alerta de Cueva Encantada. Pero si por lo que sea a ti no te apetece una alerta en concreto, puedes esperar a que se actualicen las misiones y listo, que es cada media hora. Las misiones profundas, que es esto que ves aquí al lado de la forja, son para más adelante. No te preocupes por el momento, pero así muy resumidamente, son misiones más largas y sin descanso, con más recompensas, claro. Perfecta para tirarte una tarde jugando, pero no ideales si quieres una partidita rápida. Los retos de temporada te van a aparecer aquí. Si pulsas sobre ellos, ya te marcan el mapa qué misión tienes que hacer. Es para ganar más experiencia y también se actualizan con frecuencia. Volviendo ahora a los personajes, todos tienen un rol y todos dependen del rol de sus compañeros. Pero esto es importante destacarlo, y es que cada personaje es mejor que otro en un determinado campo, no imprescindible. Es decir, que tú puedes jugar solo y completar misiones perfectamente. Todos los enanos pueden picar, iluminar, subirse a sitios y disparar. Pero cada uno es mejor en algo. El explorador llega antes a sitios altos e ilumina la cueva entera si quiere. El perforador excava caminos directos rápidamente, el artillero mata enemigos más rápido, protege a sus aliados con escudos, el ingeniero facilita caminos y defiende zonas sin esfuerzo. Mira, te doy un ejemplo muy bueno de trabajo en equipo. El perforador crea una zona de campeo, el ingeniero bloquea las salidas para que los enemigos entren por una sola, el explorador ilumina el sitio para ver bien y el artillero pone un escudo para mantener al equipo a salvo. Y juntos os cargáis a todos los bichos. Te recomiendo la misión de recolectar Aquarax para probar a todos los personajes. Es un mapa muy completo, fácil, rápido y perfecto para usar todas las habilidades de los enanos y descubrir cuál te gusta más. Lo bueno de este juego, que si mueres, que si te equivocas, que si fallas, no te preocupes, porque la comunidad de D-Rock Galactic es la más sana del mundo de los videojuegos. Literalmente puedes matar a toda la familia de un compañero que te va a responder así. Ahora sí, por último, lo más importante, saluda. Si un compañero levanta el pico, tienes que levantarlo de vuelta, porque si no, vas a tener mala suerte durante las próximas 20 partidas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por elegirme un día más y nos vemos en el próximo.